Es posible que ya sepas que hay muchas partes dentro de una computadora, pero ¿qué hacen exactamente? Echemos un vistazo al interior y aprendamos sobre los diversos componentes que hacen que una computadora funcione, ya sea una computadora de escritorio o una computadora portátil. Cada computadora tiene una placa de circuito grande, llamada placa madre. Esta contiene algunas de las partes más importantes de la computadora, como la CPU, también conocida como unidad central de procesamiento o procesador. La CPU puede considerarse el cerebro de la computadora, porque procesa información y ejecuta comandos. Debido a que tiende a calentarse, está cubierta por una pieza de metal llamada disipador de calor, que extrae el calor del procesador. El chipset norte es el circuito más importante después de la propia CPU. Anteriormente se situaba en la placa base y justamente debajo de este, mediante un chip provisto casi siempre de disipador. En la actualidad, el puente norte está directamente integrado en los procesadores, tanto de Intel como de AMD, los principales fabricantes de ordenadores personales. El puente sur es el chip más importante en la placa madre, luego que el puente norte. Se reubicará en la CPU. Su función principal es coordinar los diferentes dispositivos de entrada y de salida. La placa madre también contiene la memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, de la computadora. Esta es la memoria a corto plazo que usa la computadora cuando realiza cálculos. Sin embargo, no puede almacenar sus archivos, ya que la memoria RAM se borra cuando apagas la computadora. El disco duro proporciona almacenamiento a largo plazo, manteniendo todos los datos de la computadora, incluso cuando está apagada. Muchos discos duros usan almacenamiento magnético para guardar datos, pero muchas computadoras más nuevas tienen unidades de estado sólido, que son más rápidas y duraderas, aunque también son más caras. En muchas computadoras de escritorio, la placa madre tiene ranuras de expansión, que le permiten actualizar la máquina, agregando tarjetas de expansión. Puedes agregar una tarjeta de video para obtener un mejor rendimiento gráfico o una tarjeta inalámbrica para conectarse a tu red doméstica. Sin embargo, la mayoría de las computadoras portátiles no tienen ranuras de expansión. Por supuesto, los componentes de la computadora necesitan electricidad para funcionar. La fuente de alimentación está diseñada para tomar energía de los tomacorrientes de la pared y enviarla a todos los diferentes componentes que necesitan energía. Las computadoras portátiles también contienen una batería que les permite usarlas en cualquier lugar. Comprender cómo funcionan los syscall es crucial para escribir programas de bajo nivel y para desarrollar sistemas operativos o controladores de dispositivos. La instrucción int 0x80 es un mecanismo para solicitar servicios de kernel de Linux, una técnica esencial para la programación a bajo nivel. El código en ensamblador permite un control muy fino sobre el hardware, lo que puede resultar en programas extremadamente eficientes y rápidos. Es útil en situaciones donde el rendimiento es crítico, como en sistemas embebidos o en la programación de juegos. Los programas en ensamblador suelen ser más pequeños en tamaño comparado con los escritos en lenguajes de alto nivel, lo que es ventajoso en sistemas con recursos limitados. Una computadora es una máquina bastante compleja, pero ahora que has visto lo que sucede en su interior, debería ser un poco menos misteriosa. Hoy vamos a explorar cómo funcionan los dispositivos de entrada y salida, el almacenamiento y la fuente de alimentación en una computadora. Los dispositivos de entrada y salida permiten la comunicación entre el usuario y la computadora. Imagina que estás escribiendo un documento. El teclado envía las letras que presionas a la computadora y la pantalla muestra el texto que escribes. Los dispositivos de entrada convierten las acciones del usuario en señales que la computadora puede procesar. Por ejemplo, al escribir en un teclado, cada tecla presionada genera un código binario que la computadora interpreta como un carácter específico. Los dispositivos de salida convierten las señales procesadas en información que el usuario puede entender. La pantalla de tu computadora muestra gráficos y texto generado por la GPU, permitiendo la interacción visual. La comunicación entre dispositivos de entrada y salida y la CPU se realiza a través de puertos como USB, HDMI y Ethernet. Por ejemplo, un teclado USB utiliza un puerto USB para enviar datos a la computadora. El almacenamiento en una computadora permite guardar datos y programas de forma permanente o temporal. Imagina que estás guardando un documento. Se almacena en el disco duro para que puedas acceder a él más tarde. La RAM es como la memoria a corto plazo de tu computador.
almacena datos temporales que se pierden cuando apagas el equipo. Un disco duro es como la memoria a largo plazo, almacenando grandes cantidades de datos permanentemente, utilizando platos magnéticos. Las unidades de estado sólido almacenan datos en chips de memoria flash, permitiendo un acceso más rápido y una mayor durabilidad en comparación con los HDD. Los HDD son más baratos y tienen mayor capacidad, pero son más lentos. Los SSD son más rápidos y duraderos, pero más caros. Hoy en día, los SSD son muy comunes en laptops y PCs por su velocidad. La fuente de alimentación convierte la energía de la red eléctrica en voltajes adecuados para los componentes de la computadora. Sin una fuente de alimentación, tu computadora no podría funcionar. Los transformadores ajustan el voltaje de entrada de la red eléctrica a un nivel más manejable para la computadora. Los rectificadores convierten corriente alterna en corriente continua, que es lo que utilizan los componentes de las computadoras. Los reguladores de voltaje mantienen un voltaje constante para proteger los componentes de la computadora de las fluctuaciones de energía. Las fuentes de alimentación ATX son comunes en PCs de escritorio y proporcionan múltiples voltajes necesarios para diferentes componentes. Los adaptadores de corriente para laptops son más compactos y están diseñados para la movilidad. Las fuentes de alimentación modulares permiten conectar solo los cables necesarios, mejorando la gestión del espacio y la ventilación dentro del gabinete. Hoy hemos aprendido sobre los dispositivos de entrada y salida, cómo almacenamos datos y cómo las fuentes de alimentación mantienen nuestra computadora funcionando.